A ver, seamos sinceros. Si alguien se presenta a un examen del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, el RBT, y no le cae una pregunta sobre cálculo de sección, es para sospechar, porque eso no es un examen del RBT de verdad. Es un clásico absoluto. Es una de esas partes fundamentales que hay que dominar sí o sí. Y hoy vamos a desgranar el método definitivo para que nunca más vuelva a ser un problema. Y es que las cifras no engañan, ¿eh? Cerca de un 90% de la gente falla aquí. Muchas veces por no seguir un orden o por saltarse un detallito que es crucial. Pero la buena noticia es que en cuanto se pilla el método, este cálculo se vuelve casi automático. Así que vamos a ver cómo podemos meternos en ese 10% que lo clava. Bueno, pues aquí está nuestra hoja de ruta para hoy. Empezamos con el reto del examen, luego nos metemos con los dos criterios que lo rigen todo, profundizaremos en cada uno, claro. Después nos haremos con los casos especiales, que son los que marcan la diferencia, y al final lo atamos todo en un protocolo que no falla. Vale, pues al lío. Aunque pueda parecer un mundo, todo el proceso para calcular la sección de un conductor se reduce a cumplir dos condiciones, solo dos. Se comprueba cada una por su lado y al final se toma una única decisión. Entender esto, esta simplicidad, es la llave para resolver el problema entero. Y aquí están nuestros dos pilares. Por un lado tenemos el criterio térmico. Esto es pura y dura seguridad. El objetivo es que el cable no se caliente demasiado, que no se estropee el aislamiento y, por supuesto, que no pueda provocar un incendio. Y por otro lado está el criterio de caída de tensión. Esto ya es rendimiento. Aquí lo que buscamos es que al equipo que está al final de la línea le llegue voltaje suficiente para que funcione como debe, sin problemas. Seguridad y rendimiento no hay más. Y aquí, atención, porque llega la regla de oro, el punto más importante de todo este análisis. Después de hacer los dos cálculos, uno por cada criterio, siempre, pero siempre, sin ninguna excepción, hay que escoger la sección que sea más grande. ¿Por qué? Pues porque la sección mayor cumple de sobra con el criterio que pedía menos, pero al revés no funciona. Es así de simple. Empecemos por el primer criterio, la seguridad térmica. También se le llama el de la intensidad máxima admisible. Este es el control que no se puede negociar. Es el que asegura que nuestro conductor va a aguantar la corriente sin convertirse en una especie de estufa peligrosa. Para comprobar este criterio, nuestra herramienta es la tabla 1 de la ITCBT19. Y aquí hay algo fundamental. La corriente máxima que aguanta un cable no es un valor fijo, depende totalmente de cómo está instalado. Fijémonos en la tabla. Un cable metido en un tubo empotrado en una pared disipa peor el calor y por eso aguanta menos intensidad. En cambio, si va por una bandeja al aire, disipa mucho mejor y soporta más. Así que identificar bien el método de instalación es clave para usar la columna correcta de la tabla. Y ahora, una pregunta que es una trampa de manual. ¿La intensidad que usamos para este cálculo es la que suman los aparatos que vamos a enchufar? Suena lógico, ¿verdad? Pues la respuesta puede que sorprenda. Pues la respuesta es un no rotundo. Y este es el secreto que marca la diferencia entre aprobar y suspender. La sección del conductor tiene que ser capaz de aguantar la intensidad nominal del interruptor automático, del magnetotérmico o del fusible que lo protege. Imaginaos, si un circuito consume 12 amperios, pero lo protegemos con un automático de 16, el cálculo se hace para 16 amperios. El conductor tiene que ser seguro hasta el límite que marca su protección. Es la lógica pura de la seguridad. Bien, pasamos al segundo pilar, la caída de tensión. Si antes hablábamos de seguridad, ahora toca hablar de calidad y de eficiencia. El objetivo aquí es que la tensión no baje demasiado por el camino, para garantizar que los equipos reciben la energía que necesitan para funcionar perfectamente. Y para calcularlo, pues tenemos esta fórmula, que es nuestro pan de cada día en instalaciones monofásicas. A ver, la vemos. La sección, que es la S, es igual a 2 por la longitud por la intensidad y todo eso dividido por gamma, que es la conductividad, y por delta de U, que es la caída de tensión máxima. Conocer cada parte de esta ecuación es fundamental. Vamos a despiezarla para que no quede ninguna duda. L es la longitud de la línea, en metros, y es la intensidad de cálculo en amperios, la misma que hemos dicho antes, la del elemento de protección. Gamma es la conductividad del material del conductor, y delta U es la caída de tensión máxima que nos permite el reglamento para esa línea, pero ojo, expresada en voltios. Por ejemplo, un 3% de caída en una línea de 230 voltios, pues son 6,9 voltios. Y el valor de gamma, ojo, no es un número que nos sacamos de la manga. Depende del material, claro, pero también del tipo de aislamiento, porque eso determina la temperatura máxima a la que va a trabajar el cable. Miremos la tabla. Para un cable de cobre con aislamiento de PVC, que aguanta 70 grados, usamos 48. Pero si es de XLPE, que llega a 90 grados, el valor baja a 44. ¿Por qué?
porque a más temperatura el conductor ofrece más resistencia, así que su conductividad en la práctica es menor. Elegir el valor correcto es esencial para que el cálculo salga bien. Muy bien, ya tenemos los dos criterios principales controlados. Pero ahora, para asegurar la matrícula de honor, hay que dominar los casos especiales. Estas son las típicas preguntas trampa que ponen en los exámenes para pillar a la gente, para distinguir a quienes solo memorizan la fórmula de quienes entienden de verdad el reglamento. Hay dos casos que aparecen una y otra vez. El primero, los motores. Según la ITC BT47, para calcular la línea que alimenta a un motor, su intensidad nominal hay que multiplicarla por 1,25. Esto es para tener en cuenta el pico de corriente en el arranque. El segundo, las lámparas de descarga, como los fluorescentes o similares. Aquí, la ITC BT44 exige que su potencia en voltamperios, en VA, se multiplique por 1,8. Olvidarse de aplicar estos factores significa que el cálculo estará mal. Así de claro. Perfecto. Pues con toda esta información sobre la mesa ya podemos montar nuestro protocolo final. Un método de 4 pasos, muy simple, muy ordenado, para resolver cualquier problema de cálculo de sección sin equivocarnos. Aquí lo tenemos. Paso 1. Calculamos la sección mínima por criterio térmico, usando la intensidad de la protección y la tabla de la ITC BT19. Paso 2. Calculamos la sección por caída de tensión, con la fórmula, y sin olvidarnos de los factores especiales si los hay. Paso 3. Comparamos los dos resultados y, como dice la regla de oro, elegimos la sección comercial que esté justo por encima del resultado más grande de los dos. Y paso 4, una última comprobación para verificar que todo encaja. Con este método, el cálculo para una línea individual está dominado. La pregunta ahora es inevitable. ¿Y qué pasa cuando la línea no es una cualquiera, sino una línea general de alimentación, una LGA? Los principios son los mismos, sí, pero hay matices y son importantes. Pero bueno, esa ya es una cuestión para otro análisis.